Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de un tema muy importante para toda persona que quiera conocer de Dios. Dios es autoridad y la autoridad de Dios la ha delegado en la tierra a dos grupos de personas. La iglesia, los cristianos, tienen la autoridad espiritual, pero hay otro grupo de personas que Dios ha delegado la autoridad, como son los gobernantes. Hoy conocidos como presidentes de las naciones, primeros ministros. En el tiempo antiguo eran los reyes. Así que Dios delega autoridad, toda la fuente de autoridad está en Dios, y Dios delega estas autoridades a la iglesia para tener autoridad contra los demonios, y a los presidentes y naciones para tener la autoridad contra los malos. Las personas que hacen maldad en una ciudad, en una población. Dios ha establecido autoridades para hacer juicio y justicia. Juicio a los malos, justicia a los buenos, justicia a los pobres. La justicia de Dios se establece a través de personas, tanto la iglesia como los gobernantes. Hoy hablaremos de un tema específico: los gobernantes de esta tierra que Dios ha establecido, los presidentes, los primeros ministros, todos ellos le trabajan a Dios. Son trabajadores de Dios, son siervos de Dios. Por eso este tema es importante para conocerlo. Muchos no conocen a Dios, no conocen lo que es la autoridad de Dios y no conocen para qué existen las autoridades, presidentes municipales, gobernadores en un estado, presidentes de una nación, primeros ministros en una nación respectiva. Dios tiene un propósito en la tierra, la salvación, y por eso Dios ha delegado la autoridad tanto en la iglesia como en los gobernantes, y deben trabajar juntos. En el tiempo antiguo, Dios ponía a su profeta al lado del rey. El rey oía la voz de Dios a través del profeta. Dios le hablaba al profeta, el profeta hablaba al rey. El rey obedecía la voz de Dios. Hoy en el Nuevo Testamento, tiempo de la iglesia tiene la voz profética de Dios en el planeta Tierra. Y el poder que libera Dios en la iglesia es el poder del Espíritu Santo a través de la oración. A través de la oración podemos nosotros orar por los gobernantes de la tierra para que el diablo no tome ventaja en la mente de nuestros gobernantes. ¿Cuántos gobernantes están apartados de Dios o están acudiendo a dioses extraños, a otros dioses aquí en la tierra, a prácticas del oculto? Se han desviado. Para eso está la iglesia, para hacer guerra a la guerra de Satanás, guerra espiritual, y orar por la gente, pero de manera especial por nuestros gobernantes. Hoy hablaremos de la autoridad que Dios ha delegado de manera especial a sus siervos, los gobernantes. Todo ello es enseñanza de las Escrituras, por eso hoy hablaremos este tema importante por los tiempos. Cristo está pronto a regresar y Cristo va a reinar sobre cada presidente de cada nación, sobre cada gobernante. Todos los presidentes de las naciones estarán siendo gobernados por Jesucristo cuando Cristo empieza a reinar en la tierra desde Jerusalén. Y la iglesia está preparando todo para el regreso de Jesucristo. Por eso este es un tema profético y necesitamos precisar algunos aspectos que tienen que ver con nuestros presidentes, nuestros gobernantes, porque Dios es Dios de autoridad y la autoridad hay que conocerla. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, a esta emisión más del programa de La Voz de la Alianza. Que Dios les bendiga a todos y que Dios nos hable a todos. Así es. Sí, vemos que Dios es el que tiene el control sobre la tierra. Él es el dueño de la tierra, y dice la palabra, ¿no?, que Él da la tierra a quien Él quiere,
Además, también nos dice que Él es el único que toca la tierra y que también Él pone y quita presidentes o reyes en cualquier... Autoridades. Sí, autoridades en manera general, en cualquier lugar. Dios siempre tiene el control sobre lo que está pasando en una ciudad, en un estado, en un país, en un pueblo determinado. Sí, comenzamos leyendo de las Escrituras cómo Dios, quien es la máxima autoridad del planeta Tierra, ha delegado autoridad. Y un día, cuando estaba Jesucristo delante de Pilato, Pilato hablando con Jesucristo, Pilato le dijo al Señor Jesús: yo tengo autoridad para dejarte libre. Solamente tienes que decirme lo que yo estoy preguntándote y entonces te dejaré ir libre. Pero Jesús le dijo: no tienes autoridad propia. La autoridad que tú tienes en la tierra te la dio Dios mi Padre. Dios el Padre delega autoridad. Y aquí tenemos al Hijo de Dios delante de una autoridad terrenal. Esta es la revelación que da Jesucristo de la autoridad. Juan capítulo 19, versículos del 10 al 11. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Aquí tenemos la delegación de la autoridad a una persona en el planeta Tierra, como era este soldado romano. Él era un gobernador romano en tiempos de Jesús. Y él decía: yo tengo la autoridad. Sí, pero la autoridad era una autoridad delegada de Dios. Y Dios estaba en el plan de la redención. Jesucristo era el Redentor, era el Cordero de Dios que tenía que morir en la cruz del Calvario. Y Dios estaba en control de toda circunstancia. Cristo tenía que morir y murió para que ahora tuviésemos la oportunidad de salvación, de vida eterna, y hoy estuviéramos trabajando como iglesia, como cristianos. De lo contrario, no existiría el cristianismo. Así que el plan de Dios se tenía que cumplir. Pero aquí tenemos una autoridad que tenía que demostrarse que era Dios quien la daba. Y Dios es Dios de toda autoridad. En el Nuevo Testamento encontramos cómo la Biblia nos enseña de una manera muy clara y específica que toda autoridad, todo gobierno, todo gobernante viene de Dios. Es Dios quien ha puesto al presidente de México, al presidente de Estados Unidos, al presidente de Guatemala, al presidente de Rusia, al presidente de China, a todo presidente, porque Dios es Dios de gobierno. Leamos Romanos capítulo 13, allí habla que la autoridad es delegada de parte de Dios a los gobernantes. 13:1 de Sí. 1 Corintios. No, Romanos. Ay, perdón, léelo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El versículo 1 habla que es Dios quien da la autoridad. Y después, leyendo los demás versículos, está hablando que cada autoridad está puesta en el planeta Tierra para servirle a Dios. A Dios le servimos sirviéndole a los hombres en el planeta Tierra. Jesucristo dio conocimiento del amor al prójimo. Cuando amamos al prójimo, demostramos que amamos a Dios. Cuando le servimos al prójimo, demostramos que le servimos a Dios. Ahora, y está Dios hablando, puso los gobernantes está hablando para de servir la al prójimo. autoridad
que ejerce bien su autoridad, Sí. no de una autoridad mala o perversa que Bueno, aquí está la definición Así de es. todo lo que es la autoridad y de la función Que debe debe tener. desempeñar una autoridad. Sigamos leyendo entonces, sí, Romanos 13, del 2 en adelante. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Ahí está, las autoridades están puestas para combatir la maldad. ¿Cuántas personas están llenas de maldad? para el que hace lo malo, Para el que hace lo malo. para eso son castigar las al que hace lo autoridades. malo. En cambio, la iglesia tiene autoridad contra los espíritus malos, los demonios. Son demonios que operan en personas. Pero aquí estamos hablando de una autoridad en el mundo de lo natural. Personas que roban, que secuestran, personas que matan, personas que hacen maldad. Para eso son las autoridades. Por eso las cárceles. Por eso Dios los unge con autoridad y poder para ejercerla y hacer juicio y la justicia a los pobres. Ahora, estamos hablando de la autoridad que ejerce bien su función, Sí, aquí está no, la no definición. las malas autoridades, Así ¿no? es. Que hacen maldad. Así es. Podemos seguir leyendo. No, La vuelve autoridad, a repetir otra vez acerca de que son servidores de Dios. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Es para el Y- malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. El que camina Porque haciendo el bien, el que no le hace daño al prójimo, el que no hace maldad, no tiene por qué preocuparse. Pero habla de las autoridades que son, ¿qué? Servidores. sí, Léelo. sí, porque es servidor de Dios servidor para de Dios. hacer tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Está aquí una autoridad para poner orden donde hay desorden. Esto es en el mundo de lo natural. Por eso Dios los unge. Cuando una persona toma posesión de un gobierno, esto se le conoce como la toma de posesión. En el momento que hace su promesa, que toma el puesto. desde ese momento empieza a correr la unción Y la autoridad. de Dios, que es la autoridad. Desde ese momento hay un cambio en la persona. Antes era una persona de lo civil, pero a partir del momento de la toma de posesión empieza un nuevo llamado, que es el llamado a servirle a Dios. Antes posiblemente se servía a sí mismo, pero a partir de ser un presidente de una nación, un gobernante, a quien le sirve es a Dios. Y va a dar cuenta al que le dio la autoridad, a Dios. Todo esto lo conocemos en la profecía. Cuando Cristo regrese por segunda vez, va a reunir, dice la Biblia, a todos los gobernantes, a todas las naciones, y vendrá el juicio. Pedirá cuenta de todo lo que Dios les ha delegado cuando hubo un tiempo determinado de gobierno aquí en la tierra. Sí. Así que por eso aquí está la enseñanza de lo que es la autoridad, los principios de autoridad. Esta es la verdad escrita en la palabra de Dios y debemos entender y diferenciar lo que es la autoridad espiritual de la iglesia de la autoridad en el mundo de lo natural. Pero ambas caminan sirviéndole a Dios. La iglesia le sirve a Dios, las autoridades le sirven también a Dios. Dice la Escritura en Romanos, son servidores de Dios. Comenzamos leyendo también cuando Dios ungió al primer rey de Israel. Tenemos el caso de un hombre llamado Saúl. Saúl era de la tribu de Benjamín. Saúl era un hombre de estatura alta, posiblemente atractivo, buen mozo,
pero era temeroso. Posiblemente era un hombre que nació con rechazo en su vida familiar. Las personas con rechazo siempre caminan con miedo y con temor ante todos los problemas y circunstancias de la vida. Así era Saúl. Saúl, a pesar de ser un hombre alto, fornido, atractivo, era miedoso, temeroso. Pero ¿qué sucedió? Dios lo llamó a ser rey, el primer rey de Israel. Y cuando vino la unción, Dios llamó al profeta, en este caso al profeta Samuel. Dios le dijo a Samuel el profeta, ve a Saúl y úngelo con aceite. A partir de la unción será mudado, cambiado en otro hombre. Ya no será el Saúl miedoso, temeroso, ahora será un nuevo hombre, será un hombre con autoridad y entonces me servirá. Vemos ahí que la unción de Dios Cambia. En una persona hace la diferencia. Hace la diferencia. Así que leamos 1 Samuel 10:1, cuando Dios llama a Samuel el profeta para ir a ungir a Saúl. Y aquí está la unción de Saúl. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Aquí está. Vino la unción y cuando llegó la unción fue cambiado a otro hombre. Sigamos leyendo 1 Samuel de los versículos 6 al 7 del capítulo 10. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. Ahí está, con la poder. unción. Es el Espíritu de Dios. La presencia de Dios en el gobernante. Con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Así es. Dios Estaba con ha tomado a un hombre para que ahora la boca de esa autoridad sea ley. Por eso dice allí, fue mudado a ser un profeta, porque ahora la palabra de la autoridad será ley y toda persona se someterá a la palabra de la autoridad. Es el significado de la autoridad. La autoridad no es más que la potestad que da Dios a una persona para gobernar y recibir obediencia de las personas a las que tiene que gobernar. Todo viene en el llamado que Dios le da a un gobernante. Por eso la Biblia habla de autoridad delegada y esta delegación vino a un hombre que fue cambiado de lo que era antes, un hombre civil, ahora era una autoridad. 1 Samuel 12, del 13 al 15. Toda autoridad está puesta en la tierra para servirle a la gente. El servicio. La gente tiene necesidad, un pueblo tiene necesidades básicas. La necesidad básica de una población es la comida. Todo gobierno tiene que ver que haya comida en su territorio, que haya justicia. Veamos lo que dice 1 Samuel 12, del 13 al 15. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová y si fuereis rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Puedes volver a leer el versículo 15, que es importante para todo gobernante. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová
estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. O sea que Dios es Dios de justicia, pero también de juicio. Sí. Sí, Dios en establece otras- su palabra para la obediencia. Sí, en otras palabras está diciendo que todo mal gobernante o que se ha prestado para lo malo, entonces sus días están contados, no Así es. solo como gobierno, pero también como persona. Así es. Y la mano de Jehová estará Sí. contra él. Vamos a ver qué pasó con Saúl, porque todo comenzó bien con Saúl, pero llegó el momento en que Saúl desobedeció a Dios. A Dios. Y vino juicio. Veamos 1 de Samuel capítulo 13, versículo 11 al 12 y después 13 al 14. Aquí tenemos que Saúl tenía que enfrentarse en guerra contra los enemigos, los filisteos. Y todo rey tenía que consultar con Dios acerca de la guerra. No podía salir a la guerra a menos que Dios le diera la victoria. Saúl tenía que consultar, para eso era el profeta. Pero ¿qué sucedió? Saúl se desesperó y no esperó que llegara el profeta. Entonces él quiso ocupar el lugar del profeta. Aquí está la arrogancia y la soberbia que puede existir en un gobernante. Es orgulloso porque dice, yo soy la máxima autoridad. Yo soy el rey. Yo soy el rey. Entonces, Dios había establecido que era el profeta el que tenía que venir Sí. a dar la consulta a Saúl. Así Pero es. Saúl dijo, no, ¿por qué voy a esperar tanto tiempo? Yo puedo consultar con Dios, y cometió este grave error. Leamos 1 de Samuel 13, del 11 al 12. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me despertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Más ahora, Aquí vino el juicio de Dios. ¿Qué le más dijo ahora, Dios? tu reino Así no es. será duradero. Tu reino ya no será duradero. No me sirves para rey, no me obedeces. Sí, así es. Jehová Así ya se ha dice Dios. buscado un varón conforme a su corazón. Entonces Dios cambió la autoridad. Dios dice, bueno, este varón le di la oportunidad Y y no. me falló. Exacto. Voy a buscar otro varón. Y entonces Conforme al corazón de Jehová. Dios buscó a otro varón que se llamó David, David. de otra tribu. Sí, ¿De así qué es. tribu era David? De Judá. De la tribu de Judá. Y debemos saber que es de esta tribu en la cual nace Jesucristo. Así que la Biblia dice, me voy a buscar mejor un Otro. varón conforme a mi corazón. De otra manera, que me obedezca, Sí. independientemente de las circunstancias, me obedezca. Y Dios ungió a David. Leamos 1 de Samuel 16, 1, cuando Dios manda ahora a Samuel a ungir a David. 1 y 13. Léelo. Dijo 16. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. De sus hijos me he provisto de rey. Por eso a veces vemos en un país que hay un gobernante, cae el gobernante, surge otro gobernante, cae el gobernante, surge otro gobernante. Dios está de por medio en cuanto a la delegación de toda autoridad. Sí. Aquí tenemos cómo Dios quitó a Saúl y puso a David. David. Leamos el versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos
Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí tenemos el cambio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba con el gobernante, era el rey Saúl. Pero cuando Dios ungió a David, entonces el Espíritu Santo pasó a David. Se fue, o sea, aquí dice, Y ya- el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de Era parte de otro Jehová. espíritu que llegó a Saúl. O sea, el Espíritu de Jehová se fue Sí, el y espíritu entró un espíritu maligno que que lo atormentaba, dice, atormentó a de Saúl. parte de Jehová. Todo está bajo control de Dios. Así que así encontramos cómo este es el principio que se establece en las Escrituras acerca de los gobiernos. Todo gobierno está en las manos de Dios. Aquí tenemos en Daniel capítulo 2, versículo 21, cuando Dios da conocimiento revelado de los reinos futuros al rey Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey de Babilonia, era el rey que dominaba, era el imperio que dominaba en los tiempos del profeta Daniel. Y un día Dios puso un sueño en el rey Nabucodonosor, mostrándole todos los imperios mundiales que vendrían desde Babilonia, desde Nabucodonosor hasta los tiempos de hoy. Después vendrían otros reinos. Entonces Dios puso el futuro en este rey. Y entonces allí estaba Daniel. Daniel fue el profeta al cual se le consultó y Daniel oró y Dios le reveló acerca del futuro. Todo ello está en Daniel capítulo 2, pero dice el versículo 21, Daniel está aquí dando la revelación de quién es el que pone los reyes y quita los reyes. Así es. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Así que aquí tenemos entonces cómo el Espíritu Santo que estaba en Daniel trajo la revelación que es Dios el que da toda autoridad. Pone reyes, quita reyes, Sí. muda los tiempos. Por eso hoy estamos en los tiempos de 200 naciones registradas en la ONU, en el planeta Tierra. Estamos viendo gobiernos modernos hoy en día, estamos viendo armas sofisticadas en los ejércitos de las naciones de la Tierra, pero todo esto tiene un principio, tiene una verdad. Jesucristo pronto regresará en nuestros tiempos. Estamos viviendo tiempos del regreso de Jesucristo. La Biblia nos habla que Dios hace tres cosas importantes en la tierra y todo gobernante es el que ejecuta el trabajo de Dios. Todo ello está registrado. Primeramente vamos al Salmo 89, 14, para que entendamos acerca del trono de Dios. Dios está en los cielos, reinando en su trono, y todo lo que Dios ha determinado para la tierra lo ejecuta a través de los gobernantes. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Aquí habla de la misericordia de Dios que va delante del rostro de Dios. Dios es misericordia, Dios es amor y muestra su amor en la misericordia a los hombres aquí en la tierra. Por su misericordia, dice la Biblia, que Dios hace salir su sol en una ciudad para buenos y malos. ¿Por qué el pecador no cae fulminantemente muerto debido a su pecado? Por la misericordia de Dios. Dios está esperando que el pecador se arrepienta a tiempo antes de la muerte, porque la muerte le llevará al infierno. Así que por eso, por la misericordia, Dios está esperando la salvación. Pero si no quieren la misericordia de Dios,
viene entonces juicio para que haya justicia. La justicia es la salvación, pero para que entre el pecador a la salvación tiene que haber juicio. Hoy estamos viendo juicios a través de las aguas, inundaciones, lluvias torrenciales, a través de la tierra, temblores, terremotos. Estamos viendo fenómenos extraños en muchos lugares de la tierra. Todo esto se le conoce como los desastres naturales. Es Dios trayendo juicio para que las personas se arrepientan y reconozcan la salvación en Cristo Jesús. Sí, y el Salmo El trono mismo, de Dios, misericordia, juicio y justicia, y es lo que ejecuta Dios en la tierra a través de los gobiernos. Leamos Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. En la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. misericordia, juicio y justicia. Es lo que Dios demanda para todo el que crea en Dios. Sí. A esto vino Jesucristo, para que todos entendamos que el trono de Dios es misericordia, juicio y justicia. Por eso la iglesia está enseñando las Escrituras acerca de la autoridad de Dios. Dios es autoridad y ha delegado la autoridad primeramente en la iglesia para que la iglesia ejerza autoridad contra los demonios, espíritus que atormentan personas, pero también conocer que Dios ha delegado autoridad en seres humanos para que gobiernen las naciones ejecutando lo que Dios ha determinado: misericordia, juicio y justicia. La Biblia habla en la carta en el libro de Jeremías que todo debe estar sujeto a la obediencia. Jeremías 22:4. Todo rey debe obedecer. La desobediencia va a traer juicio, y todo esto lo revela Jeremías 22 del 4 al 9. Porque si efectivamente obedeciereis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta, porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá: como Galaad eres tú para mí, y como la cima del Líbano. Sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero: ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se les responderá: porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. Por eso cada gobernante debe conocer de dónde viene su autoridad. No es una autoridad humana, es autoridad que viene del cielo. El trono de Dios, misericordia, juicio y justicia, y en la tierra la autoridad gobernante debe ejecutar misericordia, juicio y justicia. Sí. Obediencia, bendición; desobediencia, viene juicio. Sí, ahí nos habla de dos ciudades o dos regiones en específico, que es Galaad y Líbano. Y Galaad, que estaba en el lado este del río Jordán, lo que hoy es Jordania, que pertenecía a una de las tribus de Israel, es donde estaba mucho la ganadería. Sí. Por eso aquí habla de el juicio que va a extenderse a los animales. Sí, había prosperidad y entonces están perdiendo esa prosperidad debido a la desobediencia del rey. Y por otro lado, también menciona a Líbano, sí, que Líbano
tal como lo vemos en su bandera, tiene un árbol de cedro, Sí. porque antes allí había mucho árbol de cedro en el Líbano. Entonces por De eso allí dice... trajeron la madera para el templo que construyó Salomón. Es cierto, correcto. Por eso aquí dice que Dios es el que va a cortar o echar abajo esos árboles de cedro. Por la desobediencia del rey. Así es. Así que por eso tenemos que orar todos los que somos cristianos por nuestras autoridades para que nos vaya bien en la tierra. Y hoy Dios está tocando las autoridades. Podemos leer Proverbios 21:1. Allí la escritura dice que Dios inclina el corazón de los reyes, de las autoridades, a lo que Dios ha determinado. Dios ha determinado que se haga misericordia, juicio y justicia en la tierra. Misericordia, eso habla de la bendición de cielos abiertos. Justicia habla de ser bendecidos en todo lo que Dios ha puesto en una nación, pero viene el juicio para los malos, aquellos que están quitándole al prójimo el fruto del trabajo. Tiene que haber juicio. Por eso las autoridades están puestas para poner orden. Y hoy en día Dios está tocando los corazones de los gobernantes. Vamos a leer en Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo Inclina. A todo lo que Dios quiere lo inclina el corazón del rey o de la autoridad. Hoy en día tenemos algunas autoridades que han manifestado públicamente su temor a Dios, han manifestado públicamente que la gloria es para Dios en su gobierno. Y hemos conocido algunos nombres como el presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Italia, una mujer, Giorgia Meloni, presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y conocemos cómo llegó a la presidencia Laura Fernández en Costa Rica, y vamos a compartir acerca de su discurso que ella dio en la toma de posición. Esto me recordaba cuando Samuel ungió a Saúl y entonces Saúl profetizó. Vamos a ver qué fue lo que dijo esta presidenta o presidente de Costa Rica en la toma de posición. Hoy, al asumir la presidencia de la República, mi primera decisión es encomendar este nuevo gobierno a Dios. Le pido con humildad sabiduría para decidir, firmeza para actuar y un corazón justo para servirles. Anhelo con fervor que su voluntad me guíe en cada paso, porque hoy no asumo un cargo, asumo un deber, un pacto conmigo misma, un compromiso claro e inclaudicable con Dios y con Costa Rica. Estamos viendo el mover del Espíritu Santo en el mundo entero, tocando a siervos y siervas para la gobernanza. Esto está sucediendo en el mundo entero y cada uno de ellos le está dando la gloria a Dios. La Biblia dice que cuando Cristo venga, es profecía ya, Apocalipsis capítulo 11, dice la Escritura que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cristo reinará en esta tierra sobre cada nación, sobre cada gobernante. Por eso hoy estamos hablando de profecía y estamos preparando el regreso del Señor Jesús. Amigo, amiga, acepta a Jesucristo. Él es el único que puede cambiar tu forma de pensar, tu forma de vivir y empezar a orar, sobre todo por los gobernantes. Cristo está a las puertas.
Él es el Señor y Salvador. Sí, Bueno. no olviden nuestro servicio online mañana, 12 del día. Dios les bendiga y guarde a todos. Bien, pues el tiempo es limitado, hemos terminado. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos en nuestro próximo programa, Dios mediante. Hasta la próxima edición. Dios les...